Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a explicar un remedio natural que se ha venido utilizando tradicionalmente para pigmentar canarios amarillos. Y sin más, empezamos. Antiguamente, los creadores utilizaban remedios caseros para conseguir mejorar la intensidad del color y el brillo del plumaje en sus canarios amarillos, ya que no existían productos específicos para pigmentar canarios amarillos, como por ejemplo existe hoy en día la luteína. Para ello, aprovechaban los recursos que les ofrecía la naturaleza y así, dando una vuelta por el campo, seleccionaban aquellas plantas que además de aportarle grandes beneficios a nuestros canarios, también les servían como pigmentante natural. Las plantas que principalmente utilizaban para pigmentar a los canarios amarillos eran el diente de león y la cerraja, que son plantas fáciles de encontrar. Por lo tanto, para pigmentar de forma natural a nuestros canarios amarillos, podemos utilizar la cerraja, el diente de león o incluso podemos ir alternando ambas plantas. En mi caso, como por mi zona no suelo encontrar diente de león, solamente utilizo la cerraja junto con una buena alimentación rica y equilibrada. Si no sabéis qué propiedades tiene la cerraja y cuáles son los beneficios que le aportan nuestros pájaros, por aquí arriba os dejo un vídeo en el que os lo explico con detalle. Si habéis ido a ver el vídeo habréis visto el truco y que una de las formas de suministrársela a nuestros canarios en cualquier época del año es de manera directa, poniéndoles directamente la planta. Pero si lo que queréis es pigmentarlos, podéis suministrarle únicamente su flor antes de que las semillas estén completamente formadas. Como veis, si abrimos la flor podemos ver que las semillas aún no están completamente hechas y estas semillas de color amarillo verdoso son las que van a ayudarnos a pigmentar a nuestros canarios amarillos de forma natural. Pero en el caso de que encontréis la planta de la cerraja y las semillas estén más avanzadas, también podéis ponérselas a vuestros canarios, jilgueros e incluso exóticos, ya que es una semilla parecida al negrillo y que les resulta muy apetecible a nuestros pájaros. Como os he comentado al principio del vídeo, para pigmentar a vuestros canarios de manera natural, también podéis utilizar el diente de león de la misma manera. Pero como por mi zona es algo difícil de encontrar esta planta, pues casi siempre suelo utilizar la cerraja, ya que la encuentro fácilmente e incluso la cultivo en macetas en mi maceto huerto. Como nota, debéis tener en cuenta que para conseguir una buena pigmentación de canarios en cuanto al color y al brillo del plumaje, los pájaros deben tener una cierta genética. Es decir, deben ser pájaros que hayan sido trabajados genéticamente y seleccionados año tras año por su color y por la intensidad o brillo de su plumaje. De esta manera, con estas plantas naturales no solo vamos a conseguir mejorar en cierta medida los resultados, sino que además, al ser plantas completamente naturales, van a ser beneficiosas para su organismo y nos vamos a ahorrar dinero, ya que en muchos casos no será necesario utilizar productos artificiales específicos para ello. Digo en cierta medida, ya que al ser un remedio casero, nunca va a pigmentar igual que los productos artificiales que podéis encontrar en el mercado. Además, también es muy importante, y sobre todo si queréis trabajar a vuestros pájaros de cara a concurso, que tengáis en cuenta que puntúa negativamente tanto un exceso de pigmentación como un déficit de la misma, por lo que siempre intentad ir trabajando los pájaros genéticamente e ir seleccionando año tras año aquellos canarios que tengan un mejor plumaje. Y si queréis reforzar la pigmentación, pues podéis utilizar estos productos ya sean naturales o químicos, pero como os digo siempre, con moderación. Y por cierto, si queréis que la semana que viene os haga un vídeo en el que os explique cómo pigmentar jilgueros de manera natural, dejármelo en los comentarios y os dejaré el vídeo por aquí arriba. En cuanto a las formas de dárselo a nuestros pájaros, como os he comentado anteriormente, podéis ponerle directamente la planta, que además, durante la época de cría, va a ayudar a que los padres embuchen más y mejor a sus pichones y a que estos crezcan más sanos y fuertes. También podéis ponerle directamente la flor en un pastero golosinero o incluso podéis añadirle las semillas a la pasta de cría. Yo suelo administrárselas de esta forma, ya que un buen amigo de mi abuelo me comentó un día que él solía aportarle esta planta cuando juntaba las parejas para la cría, ya que así no solo conseguía incrementar el celo de manera natural, sino que también mejoraba en cierta medida la pigmentación, ya que los pichones comenzaban a pigmentarse desde el huevo. Además, recuerdo que también me comentó que se las administraba frecuentemente durante la muda junto con semillas de cártamo, que es una semilla blanca rica en grasas y muy apetecible para los canarios, pero que al tener una cáscara muy dura para ellos hay que machacarla un poco con el mortero.
De esta manera, aportándoles durante la muda las semillas de cerraja junto con las semillas de cártamo y por supuesto junto con la mixtura de los canarios para la muda que os enseñé a preparar en el vídeo que os dejo por aquí arriba por si aún no lo habéis visto, conseguiremos mejorar el color y el brillo del plumaje de manera natural y nos será más fácil conseguirlo en aquellos canarios que hayan sido trabajados genéticamente. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya servido. Si es así, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no lo habéis hecho y sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis aquí abajo y a que activéis la campanita de notificaciones para que recibáis un nuevo vídeo cada semana. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.